Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido Amén. grandemente. Amén. Dios, Gloria a Dios. Dios de dioses y Señor de señores, Señor. Dios de misericordia y Dios de todo y Padre de toda consolación. Amén. Bendito el Señor, así es nuestro Dios. Qué lindo es alabar al Señor, mis hermanos, estar en la presencia de nuestro Dios, alabar y cantar salmos a su nombre, como dice la palabra, pero también es bueno deleitarse en la palabra del Señor, en escuchar la palabra de Dios. Y para eso les voy a invitar que leamos, que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Yo estaba, mis hermanos, preparando una palabra en la mañana. Pensé que era ahí, pero cuando el Señor me llevó a otro tema, a otra lectura, supe que no era lo que yo pensaba, sino que lo que Dios quería que yo trajera. Amén. Y por eso le doy toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Y para eso, mis hermanos, voy a hacer una pequeña plática. En el mundo, cuando estamos sin Dios y sin esperanza, tenemos diversas enseñanzas, ¿verdad? Enseñanzas que nos dieron nuestros padres las recibieron de nuestros abuelos, y así sucesivamente se fueron heredando las enseñanzas, ¿verdad? Las religiones y tradiciones, pero eso no quiere decir que tengamos que recibir las enseñanzas de nuestros padres antes que las de Dios. Amén. Sí, Señor. Ciertamente tenemos que recibir las enseñanzas cuando son cristianos verdaderos. Amén. Pero si nosotros llegamos a Cristo y te dicen, hey, tú tienes que hacer lo que nosotros te hemos enseñado, ¿por qué somos recibidos? No, Señor. Primero es Dios y luego son mis padres. Amén. Primero es Dios y mis padres. Si Dios me ha abierto el conocimiento, o sea cualquier otra persona muy allegada a mí, que diga, ¿sabes qué? Tú estás mal y no puedes dejar la religión. Pues sí puedo, porque el Señor me ha hecho libre. Amén. A menos que me demuestres lo contrario que dice la Escritura. De modo que sepa más el hombre que Dios, ¿verdad? Si Dios me ha dicho que tú eres libre ahora, es que soy libre. Si dice Dios, ya no tienes que hacer esto, ya no tienes que hacer lo otro, no lo voy a hacer. Amén. Amén. Pero también se dice, pues sí, pero no tienes que entrar a la religión de los evangélicos para dejar los vicios, no tienes que dejar esto para ser salvo, porque también en el catolicismo se puede, o en otras religiones, se puede. Solamente hay que ser bueno para que Dios esté contento. Mentira del diablo. No se puede ser salvo si no ha recibido a Jesucristo como único Salvador. No hay forma, mis hermanos. La gente puede ser muy buena, muy caritativa, pero no hay forma de recibir la salvación mientras no recibas al Señor Jesucristo como Salvador de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Cuando le recibes como Señor de tu vida y Salvador de tu vida, entonces empieza a hacer obras dignas de arrepentimiento. Aleluya. Si no, el hombre, por más que se diga cristiano, no va a poder hacer obras dignas de arrepentimiento. Va a asistir a la iglesia, va a ir a las misas, como siempre. Muchas veces algunos lo hacen seguido, otros lo hacen cada año, pero es igual, tanto está perdido como el que va cada año, como el que va cada día. ¿Por qué? Porque va contra la Biblia, primeramente, la adoración a los ídolos. Sí, amén. Dios me traía algo al pensamiento hace un momento, ¿verdad? Que como aquel pueblo incensaba a los Baales. Así como empezó el Señor mostrando que tenían que tener un incienso aromático en el templo de Dios. Inclusive Dios les dio las fórmulas para que hicieran ese perfume aromático para el incienso. Amén, sí. El diablo es imitador. Siempre quiere hacer lo de Dios y quiere imitarle a él, igualarle a él. Pero nunca va a poder. Y eso ha usado para engañar a todas las naciones. ¿Y qué usa? ¿Qué forma usa? Precisamente las religiones. Las religiones que los engañan diciendo que es para Dios. Mentira, no es para Dios, porque va en contra de la verdad de Dios. En primer lugar, Dios no nos manda a incenciar a los Baales. Al pueblo de Dios le fue muy mal por eso a Israel. Sí. Por cuanto incensaban a Baal. ¿Qué es incensar? Quemaban incienso a Baal. Y Dios me recordaba hace rato, ¿verdad? Cómo en las misas, el cura, ¿verdad? El padre, porque ni cura nada. El padre y padre de sus hijos, tal vez, porque tampoco padre de nosotros es.
Bendito el Señor. Y lo estoy diciendo bíblicamente. No llaméis Padre vuestro a nadie sobre la tierra. Porque uno es vuestro Padre, Amén. Dios. Amén. Bendito Dios. Hay un versículo, lo hay. Y también dice que no debemos incensar a los Baales. Y yo estaba viendo, por algo pasan las cosas, yo estaba en un lugar, ¿verdad? Y estaba en un lugar en el cual pasan en vivo algunas misas católicas. Y también así, y el diablo se anuncia en muchas formas. Y yo decía, Señor, pues si el diablo usa tantas cosas para engañar al enemigo, para engañar, perdón, a los hermanos, ¿por qué? O engañar al mundo en general, ¿por qué no hablar de tu palabra? Así también usar todos los medios posibles. Si el diablo usa hasta los periódicos para anunciar sus brujerías, para anunciar que esto y que el otro, y también usa los medios para anunciar supuestamente el evangelio, pero están incensando a los Baales. Estaba yo viendo cómo pasaba ese incensario, ¿verdad? Para empezar, no es el incienso que Dios hizo, porque dijo claramente que cualquiera que hiciera otro incienso igual sería cortado de su pueblo. Para empezar. Y para terminar, el incienso que usan las iglesias hoy en día se llama copal. Ese copal, a la verdad, tiene un aroma más o menos, pero nada que ver con el verdadero incienso de Dios. O sea, son imitaciones solamente. Dios no nos ha mandado eso. En la escritura de Jesucristo no nos dice nada en los evangelios de eso. Nada. En el Antiguo Testamento lo usaron las personas. Pero para el templo de Dios. Era un solo templo, no en todas las iglesias de que tienen Baales ahí, porque son ídolos. ¿Qué eran los Baales? Ídolos. Instrumentos así hechos de manos de hombres. Entonces, mis hermanos, yo miraba la acción de esa persona, ¿verdad? Y estaba sacudiendo ese incienso, echando madera que se llenó de humo toda la casa ahí, el lugar donde estaban. Y estaban los altares ahí, y iba y les hacía así, los altares llenos de humo, los ídolos llenos de humo. Y luego le dio el incensario un monaguillo para que le echara madera también, y le humó también a él. Y luego humeó todo el lugar alrededor de la mesa. Y me estaba trayendo a la mente el Señor eso. Y yo estaba incómodo porque me estaban tardando en lo que yo estaba esperando. Ahí yo no lo estaba viendo de puro gusto. Estaba esperando un recibo, pero esas gentes tenían eso pasando ahí porque seguramente son católicos, ¿verdad? Gente que no entiende la verdad del evangelio. Y entonces, mis hermanos, me doy cuenta cómo el diablo es imitador. Y decía yo, y veo los periódicos, y se anuncia aquí, se anuncia allá, que te leen la mano, que hacen limpias, que hacen amarres, y todo usan. Y se dice, hermano, ¿y tú cómo sabes que usan santos ahí? Porque yo también he estado en el mundo. Yo también vengo de ciertos lugares y Dios me hizo libre. Yo puedo decirles de dónde me sacó el Señor. Puedo decirles lo que se utilizan en esas cosas de brujería, en esas cosas de que te dan una limpia a puros ramazos. Yo sé todo eso. Yo sé de dónde me sacó el Señor. ¿Cómo voy a hablar yo sin saber? No hablo porque me lo han platicado. Yo he visto y he estado en lugares de esos, pero el Señor me ha hecho libre. Amén, gloria a Dios, bendito sea. Yo fui un instrumento también de Satanás. El Señor lo reprende en esta hora, porque todo aquel que está en contra de Dios es instrumento de Satanás. Y una vez me recuerdo que había un hombre en una plaza, y yo estaba tan necesitado porque el dinero no me rendía a mí. Y llegó ese hombre y tenía una gran serpiente ahí, una bola de espectadores. Digo bola porque estaba una rueda. Y esa persona usó a otra persona para decirle, hey, tú eres así con tu madre. Y yo sé que era puro teatro, yo sé que tenían un complot. Y entonces toda la gente quedó engañada porque le dijo sus verdades. Y entonces les dijo, ¿saben que yo traigo amuletos para esto y para esto y para esto? Y yo caí en esas redes. ¿Por qué? Porque yo estaba igual que todo el mundo, perdido, sin Dios, sin esperanza y sin una fe genuina. Una fe en Cristo Jesús. Aunque yo decía que sabía que era de Dios, aunque yo leía el credo,
de nada me servía. Sí. Aunque yo hablaba del Padre Nuestro, de nada me servía. Porque estaba alejado de Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho, y sin contar todas las cosas del pecado que hacía, por el simple hecho de ir y postrarme sobre imágenes que Dios tiene prohibido totalmente. Es abominación, es abominable a Él todo aquel que se arrodilla, se postra y venera imágenes. Sí, así es. Entonces eso lo hacen continuamente ellos. Bendito el Señor. Amén. Amén. Pero gloria a Dios por los que ha rescatado el Señor. Aleluya. Gracias. Y entonces vuelvo al tema, que es lo mismo, pero vuelvo a lo que inicié. No basta ser bueno como pensamos para ser salvos. Muchas personas piensan que son buenos. Quizás algunos no tengan imágenes, pero siguen haciendo lo malo. No han recibido el señorío de Dios. Dicen ser salvos porque hicieron la oración de fe, pero no han dejado su vieja manera de vivir. No han dejado los trapos que tenían antes. No han dejado las cosas de inmundicia que tenían antes. Por el simple hecho que hicieron una oración de fe, piensan que ya es todo. Es como la Iglesia Católica, bautizan a los niños porque es para perdón de pecados. Mentira de iglesia. ¿Y dónde encuentro eso? En el credo. Ahí está. Creo en el bautismo para perdón de pecados. ¿Dónde encontraron eso? Mentira. El bautismo no es para perdón de pecados, y menos para niños. El bautismo es una confirmación de fe que estamos en el Evangelio, que hemos creído en el poder de Dios, que ha actuado, que ha operado en nosotros. Eso es dar testimonio con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor. En ninguna manera, en ninguna escritura nos dice que el bautismo es para perdón de pecados. Y tampoco nos dice que los hombres nos pueden perdonar pecados. La iglesia está tan perdida, la iglesia católica, que dicen, hablan de Jesucristo ciertamente, pero no basta eso. Y dicen que es puesto los ojos en Jesús, eso dicen, pero contradicen todo lo demás. Entonces, ¿para qué tienen a María ahí? ¿Para qué tienen a Pedro? Que el fundador de la iglesia católica, otra mentira del diablo. Sí, así es. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Mis hermanos, porque el mundo se ha ido perdiendo de generación en generación, se va perdiendo más y más. Y no se dan cuenta. Y piensan que es porque lo que nos enseñaron nuestros padres. ¿Y quién te asegura que tus padres no están en un error? Yo lo he dicho y no me canso de decirlo y no me cansaré de predicar el Evangelio como es, mis hermanos. Si tengo que repetírselo, se los voy a repetir porque el hombre es olvidadizo. Yo estoy seguro que a muchos ya se les olvidó que yo dije esto. Que Pedro no es la roca y que tampoco tiene las llaves. El único que tiene las llaves, dijo Jesucristo, he aquí yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. He vencido y he vencido al mundo, bendito el Señor. Entonces no es Pedro el que tiene las llaves, no es Pedro el que murió y siendo santo, porque ciertamente murió, pero no siendo santo como nuestro Señor Jesucristo, de una manera sin pecado en su cuerpo. Amén. Todo el que es nacido de carne, carne es. Y el que es nacido de espíritu, espíritu es. ¿De dónde fue Jesucristo? Del Espíritu Santo. Amén. Él no fue creado, Él no fue engendrado según hombre, según carne. Él fue nacido del Espíritu Santo. Amén. Encarnado en la Virgen María, ciertamente así es. Pero para demostrarnos que uno en esta carne tiene que vivir en el Espíritu. De otra manera no va a poder entrar al reino de los cielos. Carne ni sangre no entrará. Amén. Tienes que conocer y saber que es naciendo de nuevo, viviendo en esta carne, pero no viviendo conforme a la carne, ni conforme a los rudimentos del mundo. Eso nos enseña la palabra. Pero vamos rápidamente para que no se me aburran. Libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a estar leyéndolo. 10. Lectura se encuentra en Libro de los Hechos, capítulo 10. Y vamos a ver por qué no puede uno ser salvo. Nomás porque sea uno buena gente según sus propios conocimientos y según la gente te diga, pues tú eres bueno, eres tan buena persona que es. Mentira del diablo. Sí. No hay bueno uno, ni siquiera uno, dijo el Señor. Miré a la tierra y a ver si encontraba uno bueno y no miré a ninguno. Todos se desviaron. Todos se desviaron.
No hay uno solo bueno. Bendito Dios. Así es que no me vengan diciendo que tan bueno que era, porque se fue. No basta ser bueno para ser salvo. No basta hacer buenas obras para ser salvo si no tienes a Cristo. Amén. Es necesario recibir a Cristo. Capítulo 10, verso 1 en adelante. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Leemos la palabra honrando a Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Dice su palabra. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres y a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis
cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin réplicas. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego que envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Alabado sea Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra, Dios mío. Te ruego, Padre Santo, que la santifique, Dios Padre. Que la bendiga, Dios mío, y que toque los corazones, Dios mío. Que nos muestre, Señor, tu gloria, Dios mío. Que abras el entendimiento de los creyentes, Padre Santo, aún más. Y aquellos que no creen, Padre Santo, que puedan ser ministrados, Dios mío, y abiertos sus ojos, Padre. Oh, Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, la majestad del imperio, Señor, te pertenece de siglos en siglos, Padre. Bendice esta palabra, Señor. Bendice esta reunión. Santifica la reunión, Padre eterno, porque estamos en tu nombre, Dios mío. Oh, bendito Dios, en esta hora te ruego, Dios Padre, que uses, Padre Santo, mis labios, Señor. Usa mi boca, Padre Santo, para que hable tu palabra, Señor. Oh, Padre Santo, que pueda tener, Señor, esa sabiduría, ese discernimiento, oh, y la llenura de tu Santo Espíritu, para que pueda proclamar las buenas nuevas de salvación, Padre, para que declare el pecado, Señor, a tu pueblo, Dios mío, y lo que no conviene, Señor, a tu casa, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Haya, Señor, convertimiento, Señor, haya conversiones, Padre Santo, de aquellas almas, Señor, y aquellos, Padre Santo, que se han alejado, Dios mío, puedan ser atraídos por tu palabra, Dios mío, que tu Santo Espíritu, Señor, desargulle sus corazones y vuelvan, Señor, a la senda antigua, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos y hermanas. Bendito el Señor. Y precisamente eso, así se llama el tema. Nuestro Dios no hace excepción de personas. Tenemos un Dios que no hace excepción de personas. Muchos lo toman a la ligera esa palabra. Les explico por qué. Bendito es el Señor. Es verdad, Dios no hace excepción de personas. Tú puedes ser lo más vil y menospreciado. A esos vino el Señor. Yo lo fui y sigo siendo un hombre que está en un cuerpo de pecado, tanto como cualquier ser humano, pero con una esperanza viva que aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos nos levantará y nos dará un cuerpo glorificado. Amén. Un cuerpo incorruptible. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Esa era la palabra que tenía este día, pero el Señor me llevó por otro lado y yo voy a obedecer al Espíritu Santo. La dejaremos para la próxima ocasión. Pero vamos a hablar, mis hermanos, de la conversión de esta familia, de toda la casa de Cornelio. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que Cornelio era un hombre que temía a Dios, a pesar de que no era convertido y no era del pueblo judío. Sí. Amén. Según entiendo, la escritura era romano, posiblemente, porque venía de una tropa llamada la italiana. Entonces, era un centurión, era jefe de un ejército. Acuérdense que las tropas de Roma estaban ubicadas en Jerusalén. Esos eran los que estaban ahí en esa época. Y entonces, mis hermanos, era el gobierno de Israel.
En el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesucristo, cuando el Señor ya había sido crucificado, había sido ascendido al cielo, porque Él se ascendió al cielo, quedaron los apóstoles, como les había dicho el Señor, id y hacer discípulos y anunciar lo que os he dicho. Ellos seguían anunciándole, pero había algo en los apóstoles, mis hermanos, algo que tenía que decirles el Señor por medio de su Santo Espíritu. Les estaba diciendo, hey, la salvación no es solamente para los judíos, la salvación es para los gentiles también, porque para mí no hay excepción de personas. Es cierto que llegué a ustedes, pero ustedes no me recibieron, pero ahora voy a Galilea de los gentiles, dice la palabra. Voy a los gentiles, y levantó a Pablo para eso. Pero sin embargo usó también a Pedro, nos damos cuenta. Y él se rehusaba a oír y le dijo, Señor, yo jamás he probado cosa inmunda de tomado en mi boca. Cuando Dios le estaba hablando sobre esos animales, para que vea que somos semejantes a las bestias al hombre natural. Nos compara el Señor semejante a las bestias porque no entienden razones, no reciben la palabra del Señor. Mas sin embargo, el que la recibe alcanza misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces dice, él no quería juntarse con la gente de afuera. No quería juntarse, mucho menos llevarles el evangelio, ¿verdad? Nos dice la palabra. Dice, ustedes saben que para nosotros es abominación juntarnos con esta gente. Yo no quiero ir allá. Pero el Señor le dijo, hey, tú no llames común o inmundo a lo que yo santifico. Amén. El Señor no tiene excepción de personas para santificarlas. No importa por más inmundo que te sientas, no importa por más ruin que te sientas, el Señor tiene misericordia de ti. Amén. Y precisamente a nosotros ha venido, a los que necesitan de Dios. El Señor no vino a los enfermos, perdón, no vino a los que están sanos, a los que se dicen, no, yo estoy bien delante de Dios, yo tengo a Cristo. A esos no viene el Señor, no lo reciben. Pero uno que se humilla y dice, ciertamente hay razón en el Evangelio. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que esa persona, Cornelio, y toda su casa, no tenían a Jesucristo, a pesar de que temían a Dios, se apartaban. O sea, no es que se apartaban, eso les hacía falta, apartarse para Dios. Temían a Dios, no andaban haciendo tanto pecado, pero sin embargo el pecado moraba en ellos. Hacía falta un hombre. ¿Qué hombre? Un hombre enviado por Dios. Se necesita alguien que Dios envíe. ¿Y quién les hablará si nadie les será enviado? ¿Y cómo entenderán si nadie les predica? Se necesita alguien que Dios ha puesto para que puedan recibir al Espíritu Santo. Amén. Enviados por Dios. Los que hablan y testifican que Jesús es el Señor. Aleluya. Bendito es su nombre. Y entonces, a pesar de que esa persona, cuando Dios tiene propósitos para ti, a pesar de que esa persona no tenía al Señor Jesucristo, él temía a Dios. Sabía que había un Dios poderoso y era una persona muy dadivosa, muy caritativa con la gente. Se portaba bien. Mas había algo que le hacía falta. Por eso digo, no es solamente ser bueno o pensar que somos buenos. No es nomás decir, no, pues aquí en la iglesia que estabas, en la religión que estabas, en la que te enseñaron tus padres, no necesitabas cambiarte para dejar de tomar. No necesitabas dejar de la iglesia para dejar de fumar. No necesitabas de alejar de la religión para no decir groserías. Pues tú puedes dejar de decir la mentira del diablo. El que es mañoso. Solamente Dios puede quitarlo. Solamente el temor a Dios, cuando conoces a Dios, Amén. puede hacer eso. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, se necesita recibir a Cristo en su corazón. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que las oraciones, porque ese hombre oraba. Aunque no sabía enteramente, él oraba. El Señor él sabía que él existía. Quizás no lo hacía de la forma más correcta, quizás no lo sé. Pero fueron escuchadas las palabras. Cuando un hombre es temeroso de Dios, Dios envía para que esa persona reciba totalmente la salvación. Señor, gloria a Dios. Eso es lo que necesita el hombre. Amén.
Eso es lo que necesita el ser humano, mis hermanos. Ser una persona que tenga temor de Dios, que tenga la necesidad de Dios. Pero si decimos no le necesitamos, ya le tenemos, no podremos recibir nada. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque si no, no va a recibir nada de Él. Bendito el Señor. Aleluya. Es necesario que nos dobleguemos delante de la majestad de Dios. Pero tendemos a poner la mirada en los hombres y decir quién es ese para que nos diga esas cosas, mayormente cuando ya te conocieron en otra vida. No saben, no han creído que el poder de Dios cambia y transforma a las personas. No han creído en la grandeza de nuestro Dios, aunque digan tenerlo. Aquí no se trata por lo que hemos aprendido de nuestros padres o nuestros antepasados. Se trata de lo que aprendes de Dios. Amén. Amén. Se trata de lo que recibes del Señor. Señor, gloria a Dios. Y si no tenemos eso, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mientras no recibas al Señor, hasta que Dios te muestre que alguien tiene que venir y orar por ti. Alguien tiene que venir y decirte, ¿sabes qué? Había un hombre llamado Jesús de Nazaret y fue crucificado por ti. Amén. Y mientras no le recibas, mientras no camines como Él caminó, jamás podrás recibir nada. Es necesario que entiendan esa palabra, esa verdad. Y este varón, mis hermanos, a pesar, mis hermanos, de que él pensaba que el evangelio simplemente era para los judíos, la salvación. Cuando oyó la voz del Espíritu Santo, mis hermanos, dice, y no fui rebelde a la ordenanza, al mandato, gracias amigo, no fui rebelde al Espíritu Santo. A pesar de que en mis pensamientos yo no me quería juntar con ellos porque me parecen inmundos, hice caso a la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Nosotros no debemos hacer excepción de personas. Bendito sea nuestro Dios. El hecho de mis hermanos de que nosotros declaremos el pecado al pueblo no quiere decir que estamos haciendo diferencia en las personas. El hecho que te diga en tu cara que estás mal, que eres un idólatra, no quiere decir que estás haciéndote menos. Quiero abrirte los ojos. Amén. Quiero decirte que el Señor te ama. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero decirte que el Señor te quiere salvar de esa condición. Sí, Señor. Bendito seas, Padre. Oh. Lo que aprendemos, lo que oímos del Señor, eso hablamos. No hablamos de nosotros mismos. No nos recomendamos a nosotros mismos, sino a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, bendito es su nombre. Hay presencia de Dios en este lugar. Bendito y alabado sea por siempre nuestro Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, que cualquiera que diera tan solo un vaso de agua fría a uno de estos mis más pequeños, de cierto no perderá su recompensa. Amén. Aquel que sea generoso no perderá su recompensa. Al tiempo de Dios recibirá la recompensa y la salvación si recibe al Señor. Gloria a Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Entonces Pedro llegó y le dijo a este hombre, ¿qué es lo que quieres? ¿O qué tienes? Y dice, yo vi en visión a un varón con su ropa resplandeciente. En pocas palabras, yo vi la gloria de Dios. Amén. Y me dijo que te llamara a ti, para que tú me contaras lo que tenías que decirme, porque tú eres, no dice la palabra así, pero prácticamente se lo dijo porque nosotros somos testigos de la grandeza de nuestro Dios. Por eso aquel eunuco cuando Felipe fue enviado al eunuco le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Esa es una persona que necesita recibir. Cuando alguien dice, explícame, yo quiero saber más de tu Dios. Amén. Cuando quiere decir, yo quiero saber más de la Escritura, hay recompensa.
¿Por qué? Porque el que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. El que está interesado en mí, yo no le echo fuera. Bendito el Señor. Y entonces, cuando habló Pedro, dice que creyó Cornelio y toda su casa. Él era temeroso de Dios, pero no conocía a tal grado la obra redentora de Jesucristo. Pero él creyó y fue salva toda su casa. Amén. Toda su casa, bendito el Señor. Y dice que mientras él hablaba, mientras Pedro hablaba, dice que descendió el Espíritu Santo sobre todo ese lugar. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Porque donde se va uno enviado por Dios, mis hermanos, hay bendición. Amén. ¿Por qué? Porque es Dios el que está en ese lugar. No es la persona, sino lo que la persona ha traído. ¿Sabía que usted tiene un depósito como creyente? Verdadero creyente. Usted tiene un depósito y su depósito es el Espíritu Santo que el Señor ha depositado en cada uno de los que le han seguido. Amén. Bendito el Señor. Por eso Pablo dice claramente, guarda tu depósito, el depósito que hay en ti. Bendito el Señor. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo no se vaya, no lo contristezcáis, no lo entristezcas con pecados. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha sacado a inmundicia, sino a santidad. Amén. Pero como repito, muchos creyentes, es una lástima que ya creyentes en el Evangelio opten por hacer lo malo delante de Dios. Sigan diciendo que son cristianos, pero hacen todo lo contrario. Creyentes que toman, creyentes que fuman, creyentes mentirosos, creyentes chismosos, creyentes que son mal hablados. Cuando dice la palabra de que todo hombre dará cuentas de sus palabras, de toda palabra obscena dará cuentas el hombre, de toda palabra ociosa. Amén. Bendito el Señor. Entonces, mis hermanos, pero para aquellos que quieran recibir, aún los creyentes que no son muy creyentes, o los cristianos que no son realmente bien cristianos, hay misericordia de Dios para nosotros. Para que cambiemos el rumbo de nuestras vidas y nos paremos y regresemos a la senda antigua. Sí, amén. Que enseñemos la verdad del Evangelio a todos los ministros del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Que digamos la verdad del Evangelio, no que vendamos la palabra por tener más gente ni por tener ganancias, sino que hagamos conforme a lo que está escrito. Entonces le dijo Pedro, abriendo la boca, no lo pensó, lo habló. Dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada ¿del qué? Del que le teme y hace justicia. Amén. Dios se agrada del que le teme y es justo. Bendito el Señor. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Gloria a Dios. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Le estaba hablando del bautismo en agua, pero que en ese bautismo en agua, Dios bautizó al Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. Y dice que descendió el Espíritu Santo como paloma sobre él. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces ellos fueron testigos. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mi Señor Jesucristo estaba haciendo buenas obras, preocupado por la gente, preocupado por Israel. Y se decía cuando pasaba por Jerusalén, 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 que matas a los que te son enviados, que matas a tus profetas, que apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces te he hablado? Le quiso decir. ¿Cuántas veces te quise tener como la gallina cubre a sus polluelos?
y no quisiste. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque sabía lo que le esperaba a Jerusalén. Sabía que Jerusalén iba a ser devastada. Israel iba a ser hecha nada después de su partida, por causa de su rebelión y por causa de no haberle recibido. El Señor Jesucristo lloraba, se dolía en su corazón, de que estando con ellos su mismo pueblo no le aceptaba, no le creía. Cristianos de hoy también están en medio del Señor de nosotros y no le creen. Te manda la palabra, ahora sí que te declara el pecado y no le crees. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 7, mis hermanos, que estaban los apóstoles, estaban Esteban, uno de los 7 diáconos, estaba declarándoles el pecado al pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los que estaban en el templo. Y les explicó desde el principio, mis hermanos, desde que Dios, cómo llamó a Abraham, cómo lo sacó de Egipto, hasta llegar, todo estaba bien, hasta llegar al día que le dijeron: a este Jesucristo vosotros matasteis, al santo de Israel tú mataste, ustedes mataron. Y dice que crujían los dientes, endiablados a esas personas. Y le sacaron afuera y le apedrearon hasta matarle. ¿Por qué? Porque aquellos que decían que tenían a Dios se sentían tan bien que pensaban que aquel que estaba lleno del Espíritu Santo estaba mal y era digno de muerte, por el simple hecho que pensaban que estaba blasfemando contra Dios. ¡Qué gran contrariedad! Así los creyentes ahorita, que no reciben la palabra de verdad, piensan y piensan mal de los que llevan la palabra viva y eficaz. Piensan que son anticuados y piensan que se van a los extremos, extremistas. Entonces somos de un Dios extremista. Agárrese, porque nuestro Dios es extremista entonces. Y si no se arrepiente, fuego le va a tocar. Eso dice la palabra. Es extremista, es extremista. Si lo quiere tomar así, por eso nosotros somos extremistas. ¿Para qué le apapachamos el pecado si se va a arder en el infierno? ¿Para qué va a decir después, no, por qué no me dijiste la verdad? Demasiado tarde. Ni el que predica mentira, ni el que le escucha va a ser nada ya, va a poder ser nada, porque ya están ahí. Tuvieron su tiempo. Desafortunadamente el hombre pasando por esta tierra, mis hermanos, no piensa en morirse. Sabe que hay muerte, pero piensa que no va a llegar tan pronto. Y así se hace viejo y piensa que todavía no va a llegar, aunque ya está viejo. Y llega el momento cuando menos piensa. ¿Y qué pasó? Llegó la muerte. Lo sorprendió la muerte. Y si no hizo nada por vivir el Evangelio, de nada va a servir que fuera creyente, que fuera cristiano de palabra toda su vida, si no hizo la voluntad de Dios. Si anduvo en pecado siendo creyente, peor tantito, porque dice la palabra de Dios que mayor castigo hay para los que ya saben la verdad. Por eso es necesario ponerse a cuentas, es necesario vivir en el temor del Señor. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Continuamos. Vosotros sabéis, en el 37, vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y ciertamente dijo el Señor que él venía a aliviar todos los oprimidos por el diablo. A todos aquellos que se pasan mal delante de Dios es porque están oprimidos por el diablo. Aquellos que viven en vicios, en pecados, están oprimidos por el diablo. Aquellos que están enfermos, quizás ya están desahuciados, oprimidos por el diablo, porque todo eso viene de la maldad y del pecado. Bendito es nuestro Dios. Amén. Entonces Dios vino a darles vida, a hacerlos libres, pero ellos no quieren recibir la salvación, no quieren recibir la libertad. Aquel pueblo que apedreó a Esteban, mis hermanos, dice que lo apedreaban hasta matarle, y aquel varón lleno del Espíritu Santo, aquel Esteban, dijo: Padre, no le tomes en cuenta esta falta, no se las tomes. Oh, mis hermanos, qué tiempos aquellos
de aquellas personas que realmente se dejaban guiar por el Espíritu Santo, que se dejaban guiar por el amor de Dios. Hacen falta de esa iglesia primitiva. Hacen falta unos verdaderos diáconos como eso, no como los diáconos hoy llenos de maldad ahora, que andan en cosas que no deben andar. Esa es la verdad. Amén. Y el hecho de que yo les diga la verdad no quiere decir que esté haciendo excepción de personas. Al contrario, si no les digo, va a ser, el Señor me dice claramente que la atalaya que no diga las cosas va a ser, Sí. le va a ser cobrado eso. Amén. Mas si tú las dices y aquel como quiere hizo lo que quiso, ese ya es su problema, él pagará por lo suyo, pero tú habrás librado tu alma, dice. Tú ya dijiste lo que tenías que decir. Aleluya. Entonces tenemos un alma que librar, por eso es que hablamos la verdad del Evangelio y por amor a vosotros, también dijo Amén. Pablo. Sí, Señor. Porque sabemos lo que les espera si no cambian esa forma de vivir, si no reciben al Señor Jesucristo. Estamos viendo que Cornelio, a pesar de que estaba temiendo a Dios, le hacía falta algo. A pesar de que era muy dadivoso y hacía buenas obras, le hacía falta algo a Jesucristo en su vida. Sí. Amén. Y eso es lo que Dios quiere decirle al mundo. No no basta decir yo temo a Dios, no basta decir yo soy cristiano, sino hacer la voluntad de Jesucristo. Aleluya. Gloria ¿Por a Dios. qué? Porque este Jesucristo lo puso como Señor de todos, para que delante de Él se doble toda rodilla. Amén. Así como lo puso como Salvador, también lo puso como juez de todas las naciones. Amén. Y llegará el momento que por la misma palabra va a ser juzgado cada persona. Sí, Señor. Bendito el Señor. Amén. Y entonces les dijo, si supiste, ¿verdad? Cómo a Jesucristo lo levantó el Señor, lleno del Espíritu Santo, anduvo haciendo todas esas cosas. Bueno, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Aquel que hacía todo lo bueno, aquel que les decía de la salvación, aquel que les traía la salvación y les traía el consejo de la palabra, lo mataron. ¿Qué hacen las personas que ahorita que no reciben la verdad, que aborrecen la verdad? ¿Qué hacen porque dicen que ya son salvos, pero no quieren recibir corrección? ¿Qué están haciendo? Están diciendo crucifícale, crucifícale, así como aquellos que no recibieron la salvación. Hay un siervo que dice, esas personas, haz de cuenta que les están poniendo los clavos otra vez. ¿Por qué? Porque no recibían la verdad. Y decían que estaban en la verdad, ellos tenían la ley, pero no hacían conforme a la verdad y no recibieron la gracia tampoco. Santo Dios. Entonces todo creyente que no obedece la palabra del Señor, aunque diga que está accesible al Espíritu Santo y no lo hace, mentiroso es. Y hay cosas tremendas para eso. De nada va a servir. De nada va a servir que te lamentes el día de mañana si no haces realmente la voluntad de Dios. Porque esas personas esperaban al Mesías y como lo esperaban de otra manera, así como lo espera la iglesia de hoy, oh gracias Señor, así como lo espera la iglesia de hoy, que un Dios misericordioso, un Dios de paz, un Dios que te va a pasar todas las cosas porque pues estamos en gracia, eso es lo que esperan. Pero va a venir un juez justo, bendito el Señor, que te dijo, yo te hablé toda tu vida, te estoy hablando y no entendiste. Ahora por tus palabras y por tus hechos serás juzgado. Todo lo que hiciste cuando estabas en el cuerpo. Hermano, ¿y dónde dice eso? Muy fácil. 2 Corintios 5:10, que vamos a ser juzgados por todas las obras en el tiempo que estuvimos en el cuerpo. ¿Cuándo va a ser eso? Si se muere la persona, cuando la resurrección de los muertos, y estemos delante del trono blanco y va a estar el Señor Jesucristo como juez, ahí vas a sacar todo lo que hiciste en tu vida cuando estabas en el cuerpo, en la tierra, Sí. para ser juzgado. Sean buenas o sean malas. Ahí no te va a sacar nada más lo bueno, te va a sacar todo lo malo también. Aleluya. Bendito el Señor. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿A quién? A los suyos. Dice, que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros,
que caminamos y bebimos con Él, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Amén. Gloria a Dios. Para que no vayan a decir era un espíritu el que se les apareció. No, Señor, un espíritu no come. El Señor Jesucristo se levantó de los muertos y fue y comió con sus discípulos. Estuvo 40 días después de muerto con ellos nuevamente. No se le apareció a todo el mundo, nomás a los que Él quiso. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Es el único que ha resucitado siendo santo. No hay otro que haya resucitado de entre los muertos. No hay salvación en otro, ningún otro santo. Pedro no se ha levantado para que digan que Pedro es la iglesia, que Pedro fundó la iglesia y que él tiene las llaves. Pedro no se ha levantado de los muertos. María no se ha levantado, y aunque se levantara, ella no puede ser porque ella no fue libre de pecado. Ella tenía un cuerpo corrupto, el Señor Jesucristo no lo tenía. Él estaba lleno del Espíritu Santo, Él era santo, Él era Dios mismo. Sí, Señor. Aunque sentía como nosotros en la carne, pero no como dice la palabra del Señor, sin relación al pecado. Nosotros tenemos relación al pecado. Dice el salmista David, en pecado he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Mas tú me has hecho comprender sabiduría en lo secreto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros empezamos a conocer la verdad de Dios, entonces nos empezamos a santificar. Pero antes, estamos mal delante de Dios. Y aún santificados vivimos en un cuerpo corrupto. Un cuerpo que tiende al pecado, que tiende a la maldad. Unos ojos que no se cansan de mirar. Unos oídos que no se cansan de oír. Y si no dominamos todo eso en el Señor, estamos perdidos. Sí. Bendito el Señor. No es nomás decir cristiano, soy cristiano. Nosotros somos testigos, dice, porque comió con nosotros. Dice Pedro. Ahora viene lo importante. Todo es importante, pero hay algo clave aquí. Y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Amén. Les dijo el Señor, vayan, prediquen el Evangelio, pero también digan que Dios me ha levantado para ser juez de los vivos y de los muertos. Los que ya se murieron, igual los voy a juzgar. Los que están vivos, los estoy juzgando por la palabra. Todos somos juzgados por la palabra. Amén. Bendito el Señor. Para aquellos que dicen, no, pues Dios no dice que no nos vino a juzgar. No, pues claro que no. La palabra es la que nos juzga. Él nos dice, no he venido a juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo. Dice, la palabra que yo hablo es la que las va a juzgar en el día postrero. Y eso es lo que nos está juzgando ahora. No estamos viviendo en los tiempos de Jesús. Estamos en otro tiempo, pero con el mismo Dios, el mismo Señor, el que no cambia, el que no tiene sombra de variación. Amén. Sí, No tiene mudanza ni sombra de variación. Yo no sé por qué quieren hacer tantas modificaciones a la palabra si su palabra dice que no cambia. No cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. No es como nosotros que cada rato nos queremos dar una renovada. No. No es como el mundo. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué ha puesto por juez de vivos y muertos? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Nombre que es sobre todo nombre. Solamente en Cristo hay perdón de pecados. Solamente en Cristo hay salvación. No es en Pedro, no es en María, no es mis hermanos en ninguna otra imagen, ningún otro santo, porque santo solamente es Dios. Aleluya. Sí, Señor. A la verdad nosotros somos llamados santificados, pero no somos santos a tal grado de que podamos nosotros hacer algo como Dios. Somos instrumentos de Dios, lo somos, pero nosotros no salvamos a nadie. Los pecados no se tienen que confesar con nosotros, es con Dios, es con Cristo. Nosotros hacemos una oración por ellos, sencilla. Solamente les ayudamos, les damos la pauta, como dicen. ¿Cómo aprenderé si no hay nadie que me enseñe? ¿Cómo van a saber ellos cómo dirigirse a Dios y entregarse a Dios si no hay nadie que les diga cómo? Bueno, pues ahí está la respuesta. Necesitan de alguien que haya puesto, alguien que se guarde para Dios, alguien que viva la palabra de Dios. Amén. Por sus frutos lo conocerán. Aquel que vive la palabra de Dios, a ese hay que arrimársele, porque es varón de Dios, porque es mujer de Dios.
es temeroso de Dios, Amén. vive su palabra, es bueno arrimarse en todos en Él. Sí, Señor. Bendito el Señor. Entonces, Aleluya, Señor. dice, nosotros somos testigos de que todos, es más, los profetas hablan de que todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados. No dice, ve con el cura, no ve con otro hombre para que te perdone por mí. No, Señor, es con aquel que murió siendo santo. Para empezar, los de hoy en día que vas y te confiesas, ellos ni santos son, porque son idólatras. No tienen ninguna relación con Dios, la más remota relación tienen. Aunque se enojen, esa es la realidad. Yo sé que por las verdades se enoja uno, pero esa es la verdad. Y lo puedo demostrar bíblicamente. Que no estamos en tiempo del sacerdocio antiguo que hacían sacrificios y hacían osmerios, no. Sí, amén. Estamos en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo. Y por lo tanto, ya todo lo que era sombra simplemente, dice la palabra en el libro de los Hebreos, era la sombra solamente de lo que había de venir. Porque Dios perfeccionó todo. Sí, Señor. Bendito el Señor. Aleluya. Y no hay nadie que pueda perdonar pecados si no es Jesucristo. Amén. Porque es el único que ha resucitado de entre los muertos. Y es el único que levantó Dios para ser juez de vivos y muertos. Amén. No dijo que levantó a María, no dijo que levantó a alguno de los apóstoles o profetas, no. Levantó al unigénito del Padre, al único Dios verdadero. Amén. Entonces no se equivoque el mundo, no se equivoquen los amigos, y mucho menos los hermanos, pensando que por gracia ya estuvo. Es verdad, es por gracia, porque de otra manera no hubiéramos podido, pero hay que mantenernos en su verdad. Hay que mantenernos guardando la ley. Gloria a Dios. Amén. Dios es tan perfecto que si ya fuera simplemente por el Nuevo Testamento hubiera quitado el Antiguo. Pero el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento no puede ser quitado porque son los que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Amén. Porque Moisés y los profetas hablaron de mí. Ellos dan testimonio de mí. Ellos dan testimonio que yo soy el único que había de venir y había de salvar. Entonces, ¿por qué había de ser quitado? Entonces, ¿por qué no obedecer al Antiguo Testamento? Cuando dice Jesucristo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla. O sea, así como yo la cumplo, así cumplan a todos ustedes. Sed hacedores de la palabra. Ser imitadores de mí, decía Pablo, como yo de Cristo. Aprender de mí, dijo el Señor. Entonces, si vamos a aprender eso. No nomás vamos a aprender a echar fuera demonios. No nomás vamos a aprender a imponer manos y sanar a los enfermos. No, hay que aprender a obedecer al Padre. Si te dice el Padre, esto te hace daño, hay que quitarse de todo eso. Amén. Hay que vivir como gente de Dios, como gente santa, no como mundano, como todo el mundo vive. Cuando vive uno como toda la gente de afuera, no hay diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ningún cambio. Y que me digan, no, sí, mi hermano, pero yo ya cambié del corazón, me cambió el Señor. ¿Ah, sí? Pues del corazón sale todo. Amén. Todo lo que tú estás reflejando afuera sale del corazón, así es que estás podrido por dentro. Estás mal. Si tú te vistes como cualquier otra persona del mundo que estás incitando el pecado, estás perdida. Estás perdido. No estás conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Y la carne tiene amistad con el Espíritu. No se llevan. Amén. No puede. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Estamos hablando de los judíos, de aquellos que se guardaban de no juntarse con los gentiles, con los que no eran judíos. Yo no me junto con ellos porque pues no, son inmundos. Nosotros somos de Dios, somos pueblo santo. Y no cumplían la ley. Bueno, estos ya eran creyentes, bendito sea el Señor. Pero aún así tenían ese pensamiento de no juntarse con la chusma, con los de afuera, pues, perdón. Y entonces, mis hermanos, ellos decían, no. Pero cuando vieron que el Espíritu Santo de nuestro Dios, vieron que nuestro Dios no hace excepción de personas, mis hermanos, y que así como ellos recibieron el Espíritu Santo, aquellos que tenían por inmundos también recibían el Espíritu Santo, porque habían creído a la palabra de Dios dicha por Pedro. Amén. Gracias, Señor. Bendito el Señor. No era por Pedro, era por la palabra, por el Espíritu Santo
que estaba descendiendo de lo alto, por el Espíritu Santo que fluía por medio de esas palabras, porque en medio de la predicación el Espíritu Santo descendió respaldando a Pedro. Aleluya. Bendito es el Señor, aleluya. Entonces, mis hermanos, dice la palabra del Señor que ellos pudieron recibir. ¿Por qué? Porque creyeron al discurso de Pedro. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que recibieron a Jesucristo. Recibieron a Jesucristo. Bendito. Se dieron cuenta que no solamente los que se dicen creyentes ya lo hicieron, sino que Dios ha venido a todos, a todas las naciones, a todos los que sean temerosos de Dios y digan, Señor, yo quiero pertenecer a ti, a tu reino. Porque hay dos reinos solamente, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. La mayoría están en tinieblas y por eso no quieren ver la luz, porque sus obras pueden ser reprendidas. Por eso es que no vienen a la luz. Saben que están mal, pero no quieren descubrirse. Entonces, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, mis hermanos, nosotros, los creyentes, hacemos cosas grandes alabando al Señor. Amén. Amén. Luego se siente el Espíritu Santo cuando desciende con poder sobre nosotros y empezamos a alabar al Señor en diversas cosas e inclusive en lenguas. Bendito el Señor. Aleluya. Dios entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Hay alguien que diga no se deben bautizar? Les voy a explicar esto. Aquí nos dice claramente el Señor que el creyente tiene que ser bautizado después de que cree, no antes, no niño, no porque los padres quieran salvarlo de sus pecados, no porque después se puede morir y hay que bautizarlo desde pequeño, mentira del diablo. Dice, estos que han creído y han recibido el Espíritu Santo, ¿les negaremos el agua? ¿Podemos impedirse para que se bauticen? No, Señor. Hay que bautizarse porque es una ordenanza. Una ordenanza, no es para salvación, es para dar testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Para dar testimonio que hemos nacido del agua y del Espíritu. Amén. Por eso hay que bautizarse. Somos nacidos del agua y del Espíritu. De otra forma no puede uno heredar el reino de los cielos. Por eso es que hay mucha gente que está según en el reino de los cielos, porque se le nombra reino, aunque no sabemos todavía toda la plenitud del reino, ¿eh? Pero sabemos que pertenecemos a un reino de los cielos, que no es de esta tierra, Amén. que se manifestará en su momento, pero muchos dicen, pues ya somos hijas del reino, qué bueno, pero somos obras diferentes. Entonces, no es esas personas a las que el Señor quiere recibir, sino a los que realmente temen a Dios. Como dijo que a todas las naciones que teme a Dios y que hacen justicia, que son justos, el simple hecho de creerle a Dios ya es contado por justicia, pero no le han creído al Señor. Por eso no es que no cambien, no le han creído. Aunque digan que sí, piensan que con eso basta. No han creído realmente a la palabra del Señor. Entonces, ¿podremos nosotros impedir el agua para que se bauticen los que han recibido el Espíritu Santo? No podemos impedirlo. Es necesario que sean bautizados. Varones, ¿qué tenemos que hacer? Había un grupo que le dijo a Pedro y a Silas, varones, hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y les dijo, reciban al Señor Jesucristo y bautícense en el nombre de Jesús. Eso es lo que se necesita. Primero recibir al Señor Jesucristo y luego bautizarse. No puedes bautizarte y después recibirlo, porque ese bautizo no es válido. Porque se bautiza porque has creído. Tú tienes una base, un fundamento por la cual estás diciéndole al mundo, hey, mis pecados son borrados ya, están en lo más profundo de la mar. Amén. Por eso el bautismo es mayormente en sumergimiento.
¿Dónde se bautizó Jesucristo? ¿Dónde bautizaba Juan el Bautista? En el río Jordán. Inclusive dice la palabra del Señor que los hebreos fueron bautizados cuando pasaron por el Mar Rojo. Porque dice la palabra que pasaron en seco, claramente, porque no pudieron nadar. No nadaron. Pero se imagina que se hayan apartado esas grandes olas, ¿no le pegará la brisa? Claro que le va a pegar la brisa. Pero no tuvieron que nadar. Pasaron en seco, o sea, podían caminar. Pero la brisa, estoy seguro que se les rociaba. Entonces fueron bautizados, aún los hebreos, cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Creyeron a Dios que los iba a sacar? Creyeron. Es más, ellos estaban rogando por un Salvador, por un libertador. Gracias, mi hermano. Entonces creyeron, y como siempre, ¿verdad? Siempre hay alguno que otro que ahí alebresta a la gente y las involucra en no creer. Eso es desde el Antiguo Testamento y sigue pasando. Pero lo importante es en los que crean, mis hermanos. Lo importante es creerle a Dios y vivir para Dios. Amén. Dios cambia, Dios transforma. La mano de Dios no se ha cortado para salvar. Y no hace excepción de personas. Hermano, puede salvar el Señor a un homicida, a uno que ha matado a alguien. Puede salvarlo si se arrepiente. Sí, Señor. Puede haber matado un montón de personas. ¿Tiene misericordia el Señor? Tiene misericordia. Si se arrepiente. Mientras haya vida, hay esperanzas. Amén. Bendito es el Señor. Si se arrepiente. Ante los ojos del ser humano, fíjese cómo es el ser humano. Se siente el ser humano tan perfecto que hacen como aquellos que querían apedrear a la mujer adúltera. Que se sienten bien y dicen, para eso no hay perdón de pecados. Y es igualito, están queriendo apedrear a la gente. Parece no hay perdón de pecados. Claro que hay perdón de pecados. ¿Quién eres tú para decir que no hay perdón de pecados? Sí los hay. Hay un solo pecado que no se puede perdonar. Jesucristo lo dijo. Amén, sí. Hay un solo pecado. Todos los demás pueden ser perdonados. ¿Saben que Moisés asesinó a alguien por defender a uno de sus hermanos? Sí. Y por causa de eso tuvo que huir de Egipto. Dios le perdonó, claro que le perdonó, inclusive lo hizo libertador. Si yo soy malo, Dios me perdona y no solamente me perdona y me lava, sino que me pone como instrumento de justicia. Amén. Para avergonzar al enemigo, para decir, hey, yo de lo más vil y menospreciado levanto, Amén. para ponerlo como vasos de honra. Precioso. Porque a eso ha venido el Señor, a levantar a lo más ruin y a lo menospreciado por la sociedad. Aleluya. Bendito Dios. Así es que para Dios no hay excepción de personas. Puede ser el capo más buscado, puede ser el asesino más buscado, pero si se arrepiente, Dios lo puede levantar hasta como predicador de su palabra. Amén. A través del tiempo. Gloria a Dios. Porque para Dios no hay excepción de personas, repito. Hermano, pero yo ya conociendo la palabra de Dios y me descuidé y fíjese que me dio una arrastrada del diablo y ando en el suelo. Dios te levanta. Si tú pides misericordia, Dios te levanta. Acepta que has fallado. Mira de dónde has caído y vuélvete, dice el Señor. Y encontrarás misericordia. Aleluya. Y el Dios tuyo será amplio en perdonar. Aleluya. Mientras haya vida, hay posibilidades. Si te agarra la muerte afuera y sin arrepentimiento, demasiado tarde. Ya dentro de una vez muerto ya no hay forma, porque caes en un lugar de tormento. Pero si moriste en Cristo, caes en un lugar de bendición. Amén. En un lugar donde está el paraíso de Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Así es que Dios me los bendiga grandemente. Este es el mensaje del Señor para este día. Amén. Gloria a Dios. Para todo aquel que cree en el Hijo de Dios, tenga vida eterna. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Cornelio creyó y toda su casa creyó. Sí. Amén. Se cumplió la palabra. Y quiero que sepa que para usted y para mí hay esa promesa. Mantente creyendo en el Señor y el Señor hará.
El enemigo a veces te puede poner en tu mente, yo creo que nomás tú porque los demás no quieren. Mentira del diablo. Dios se va a glorificar. Amén. Porque Dios pone el querer como en el hacer. Así como están duros ahorita, al ratito van a venir chillando. Le van a querer a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Porque así es Dios de hermoso con nosotros. Dios cumple su palabra. ¿Por qué? Porque Él abre el entendimiento del ser humano. Amén. Aleluya. Ahorita pueden estar renuentes porque no entienden nada. Pero si Dios les abre el entendimiento, van a venir con sollozos, diciendo, yo quiero de esa agua que salta para vida eterna. Amén. Bendito el Señor. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Bendiciones y busquemos a Dios cada día más. Dios les bendiga grandemente y hasta la próxima. Aleluya, amén.